no estaba como una parte de los currículos de las carreras del plan curricular. Y por primera vez en los años 64 en la UNAM, en forma eh, directa, ha de aparecer como una copia, sobre todo de las universidades norteamericanas, de las grandes universidades como es la MIT, la Berkeley y la Universidad de Michigan, además de la universidad tecnológica más grande que tiene Estados Unidos, donde la planificación de proyectos se empezaron a dar como materia después de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue, como les digo, la Universidad de México, que es la universidad más grande de Latinoamérica, había tomado como ejemplo esta materia que era muy necesaria para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Bien, pero a partir de ese momento se ha llegado a extender a las universidades latinoamericanas, sobre todo las universidades de Chile, como es las dos, la estatal y también la católica, lo mismo que la Universidad Católica de Brasil, la PUC, que es de la universidad más importante del Brasil, es una universidad estatal. Y también en la Argentina, la Universidad de Buenos Aires, ¿no? La UBA, que es la universidad más grande que tiene Argentina. Luego la Universidad de Medellín, que es la de Colombia, que ha abierto también dentro de las carreras de ingeniería, el trabajo de planificación de proyectos. Pero más allá de aquello, en realidad, después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido una incidencia muy significativa en el mundo entero sobre una parte de la matemática que va a llegar a ser la investigación operativa. La investigación operativa es un conocimiento de una matemática práctica y que fue resultado fundamentalmente de haberse dado cuenta que antes de que se inicie la Segunda Guerra Mundial era necesario tener esas capacidades en la enseñanza, sobre todo occidental. Parece ser que los alemanes, sobre todo en ese momento que estaban entrando a la Segunda Guerra Mundial, Alemania contra el mundo entero y Japón contra el mundo entero, fueron universidades que habrían abierto este trabajo de la planificación de proyectos, en realidad más que planificación de proyectos, planificación en general, para propiciar sobre todo un ordenamiento estatal de la producción, no solo bélica, sino también de la producción industrial. Es decir, el resultado de la revolución industrial que se produjo en Inglaterra en los siglos anteriores, en el siglo XVIII, fue básicamente el arranque de la necesidad que se tenía de planificación de lo que se debe hacer. ¿Y qué es la planificación? Es una herramienta que van a usar y van a crear sobre todo para propiciar de manera ordenada y científica la producción no solo de, como les decía, de armamentos, sino de bienes y servicios. Tal es así que prácticamente desde los años 30 adelante todavía no se conocían libros de investigación operativa. Recién después de la Segunda Guerra Mundial aparece aquello como una preocupación de la genoestructura de la ciencia. La genoestructura quiere decir cómo nacen los conocimientos en la ciencia. Y la investigación operativa, que es la parte práctica de la matemática, es la que va a dar sobre todo el inicio al desarrollo de la humanidad
tremendamente, ¿no? Hasta hoy en día. Que si ustedes analizan un poco los grandes avances que ha existido después de la Segunda Guerra Mundial, como el de la guerra espacial, el de la, sobre todo del viaje ya al universo por parte del hombre y también del uso, sobre todo de las fuerzas naturales que van a dar lugar al reemplazo, sobre todo de energía, que hasta ese momento con la revolución industrial, que es la que va a propiciar aquello, es de que se cambien las fuentes de energía para la producción en grandes volúmenes, ¿no? Entonces la revolución industrial es otro hecho histórico que ha hecho que la matemática tenga que ser planificada y tiene que ser mejorada en su parte, sobre todo, ya no solo conceptual, sino también la práctica, ¿no? La matemática aplicada es pues una herramienta del siglo XX y se va a constituir, se está constituyendo en este siglo, en el siglo XXI, como una herramienta sumamente necesaria. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Y hoy día estamos realmente ante un punto de inflexión del crecimiento de sobre todo de la especie humana. Quizá hay muchas teorías acerca de cómo ha surgido la pandemia que hoy día estamos sufriendo el mundo entero, que es el del COVID-19, que para algunos investigadores que tratan de explicarse el surgimiento de este tipo de problema, como es la pandemia del COVID, creen que es intencionalmente hecha por lo siguiente. Hasta en la mitad del siglo XX, el mundo de alguna manera ha regulado la, el crecimiento de la especie humana a través de no solo de enfermedades clásicas que ha habido, sino que también a través de las guerras. Normalmente las guerras lo que hacen es eliminar una cantidad muy importante de gente joven, sobre todo masculina, para que puedan crecer las poblaciones. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló en 1914 y duró hasta el 1918, habrían fallecido una cantidad de gente joven, que son los que forman los ejércitos, muy importante, que ha regulado el crecimiento de la población que iba a venir. De todas maneras vino y hubo una gran crisis económica en el mundo a partir la, en la primer eh, cuarta parte del siglo XX. Es decir, en 1918 termina la Primera Guerra Mundial y en 1930 el mundo entra a una crisis económica muy alta. No solo es económica, sino que es productiva. Y mientras tanto, tanto Alemania como Japón se estaban preparando para dominar el mundo porque consideraban que estas dos sociedades, la primera, los alemanes que pensaban que la raza aria, hoy día que se llama en realidad el término raza desaparecido, sin embargo, la, la sociedad, sobre todo teutona, que es alemana, pensaban que era la sociedad más desarrollada del mundo. Lo mismo que los japoneses. Los japoneses creían que tenían una de las sociedades más avanzadas que se habría formado en la humanidad. Y que por lo tanto, entre esos dos países, eh, dos sociedades muy importantes, pensaban que deberían gobernar el mundo. Lamentablemente fue una decisión no muy acertada porque había naciones como las naciones europeas, como Francia e Inglaterra, que se podían enfrentar al poder alemán, a los teutones, y además Japón
se va a enfrentar un poco en el lado pacífico con el poder de los Estados Unidos. Estados Unidos ya se había constituido una nación poderosa y probablemente la abanderada de lo que se llama la democracia. El imperialismo que va a surgir a partir del efecto que tiene la intervención norteamericana en el mundo entero, ha de hacer evidentemente que el problema ideológico se profundice. Por otro lado, hay pues una preocupación por la cantidad de gente que se está formando y la especie humana ha empezado a ser la especie más numerosa de los seres vivos, sobre todo de los animales. Y bueno, regular aquello no se veía una enfermedad como fue la gripe negra que tenían ellos, que diezmó realmente la población en Europa. Latinoamérica todavía tenía, pues, como Bolivia sigue siendo un lugar despoblado, en realidad tenemos más territorio del que deberíamos tener. Territorios tan grandes como los del Brasil, el Amazonas, han formado evidentemente una cantidad de población muy grande como la brasilera, que en este momento son más de 200 millones de personas que viven de los recursos que le proporciona el Amazonas. Y también pues naciones un poco más pequeñas en territorio como ha sido Chile, Perú y Ecuador, sobre todo, y Uruguay, que es el más pequeño de los países en Latinoamérica, en territorio. Sin embargo, la cantidad de personas que viven allá son efecto sobre todo de una política, sobre todo de control muy fuerte, sobre todo en estos países que son sobre todo, incluyendo Bolivia, eh, todos los países latinoamericanos que estamos en la cuenca del Pacífico. El único país que hizo desaparecer a su población indígena fue Chile. Los araucanos, pues, eh, era la población que habitaba en esa porción de tierra que hoy día es la chilena. Y además fue colonizada sobre todo por españoles y alemanes. Por eso en Chile el apellido español, los apellidos alemanes son muy, muy frecuentes. Y araucanos no ha quedado casi nadie. Han hecho desaparecer prácticamente las poblaciones indígenas. Ni qué decir en el Uruguay. En Uruguay también desaparecieron completamente la población charrúa. No existe un solo habitante que se pueda llamar que habrá pues descendientes, pero que haya perseguido como población básica los charrúas. Solo ha quedado como nombre. Y los argentinos, a la población indígena que tenían más abajo del norte argentino, eran los tehuelches, que también los hicieron desaparecer completamente. ¿Cuál es el objetivo de estas naciones que Chile, Argentina, Uruguay diezmaron a sus poblaciones indígenas? Porque eso para ellos era un escollo, porque de alguna manera eran muy distintos a los que eran productos sobre todo de la colonización. Por eso los argentinos prácticamente se creen italianos, ¿no? Se creen europeos. Los chilenos también se creen que son descendientes totalmente de europeos y no de indígenas. Recientemente el presidente argentino cometió el grave error de expresar públicamente que la Argentina tiene como base ascendientes que son europeos. En cambio, Brasil dice los brasileños son producto de los indígenas, sobre todo amazónicos.
y por eso que la población brasilera no tiene el poder que tiene el poder argentino. Los argentinos se creen europeos, los chilenos ni qué decir. Y una parte importante que ha ocurrido en Latinoamérica es aquellos lugares donde los españoles marcaron una hegemonía colonial que vienen a ser Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, básicamente. Es donde se ha conservado un poco la población indígena, no han desaparecido. Sin embargo, si ustedes ven, esa cantidad de personas que son de origen eh, aymara, ¿no? Sobre todo, de quechua, los quechuas han poblado una parte muy importante de Bolivia, sobre todo los valles y el altiplano, y también en Perú completamente, y Ecuador completamente, una parte de Colombia. Eh, los guaraníes son la población indígena más extendida en América Latina, porque hay guaraníes en la Argentina, hay guaraníes en, ni qué decir pues en el Paraguay, que en realidad su pueblo guaraní se llama así, porque toda la población, incluyendo la población de origen occidental, como son los blancos, hablan el guaraní simultáneamente con el español. Brasil tampoco tiene completamente limpiado eso. Hay mucho portugués. Ellos han sido colonizados por Portugal y sin embargo han respetado los idiomas que existen en las poblaciones amazónicas. En Bolivia, ni qué decir, nosotros hemos respetado la, pero por interés, no porque los españoles hayan querido, sino han respetado un poco a los aymaras y a los quechuas, porque les eran útiles en aquellos lugares donde ellos generaban economía, como son las minas. En el Perú, ni qué decir, toda la parte de, sobre todo pesquera y la parte minera y la parte agrícola, está formada sobre todo por descendientes quechos. Ecuador no hay dónde perderse. Ecuador prácticamente es igual que en Cochabamba. En Cochabamba los cochabambinos hablan perfectamente el español y la población urbana, ¿no? Y también el quichua. Cuando los cochabambinos quieren juntarse y no hacerse escuchar o saber lo que están diciendo, hablan en quichua. Yo recuerdo que la UNSA era una universidad nacional muy importante de América. Eh, en la época en la que yo he estado estudiando en la UNSA, una buena parte de la población estudiantil eh, venían de Cochabamba, venían de Chuquisaca y también venían pues del Beni y de otros lados, porque yo he tenido compañeros venianos, unos viniendo de Trinidad, otros de Guayaramerín, y pandinos muy poco. Cochalas tuvieron la gran mayoría estudiando ingeniería civil porque la Universidad Mayor de San Simón no tenía la carrera de ingeniería civil. Lo mismo que en los chuquisaqueños poco venían, pero sin embargo, como no tenían la carrera de ingeniería civil, venían a estudiar acá. Ni qué decir tarijeños, que Tarija se prefería la UNSA antes que irse al norte argentino. Y los cruceños también. En mi curso había estudiantes, compañeros del curso que venían de Santa Cruz, de Cochabamba, del Beni. Casi nadie venía de Oruro y Potosí porque en esas universidades, como la UTO y también la Universidad la Tomás Frías, tenían ingeniería civil. Entonces nosotros teníamos gran cantidad de estudiantes del interior acá. En otras facultades también habían de todos lados. La UNSA tenía un nivel nacional de población estudiantil. Los paseños propiamente éramos pocos respecto a la población estudiantil general de la UNSA. En ese entonces, cuando yo ingresé, no pasábamos de 8.000 estudiantes. Hoy día tenemos 80.000 estudiantes en la UNSA.
Esos 8.000 estudiantes que teníamos daban también casualidad de que cuando yo entré a la facultad de Ingeniería Civil, en tercer año, a partir de tercer año, mi curso, que era el curso numeroso para ese entonces, éramos 38 estudiantes en cuarto año, perdón, en tercer año, de los cuales menos de la mitad éramos paseños. El resto venían del interior, venían de Cochabamba, teníamos unos 8 estudiantes cochalas, teníamos tarijeños 4, teníamos 2 chuquisayeños y teníamos unos 7 cruceños, porque los cruceños antes de entrar a la UNSA preferían irse a Brasil. Pero así éramos una universidad extendida, ¿no? Muy grande. Sin embargo, pese a eso, la UNSA ha sido arrinconada últimamente. En este momento, como ustedes ya conocen, la Universidad Mayor San Andrés ni siquiera ha logrado salir del departamento, ¿no? Tenemos muy pocos estudiantes que vienen del interior, porque ya en esos lugares del interior ya han creado las carreras de ingeniería civil, incluyendo Pando, que ya la universidad tiene su carrera de ingeniería civil. No nos olvidemos que la Gabriel René Moreno, los primeros estudiantes que formaron la carrera de ingeniería civil son los que han estudiado en la UNSA. Había un grupo, yo los he conocido, la familia entera, de los hermanos Durán, que fueron muy buenos alumnos, que en vez de irse a Brasil prefirieron estar estudiando en la UNSA. Entonces tenemos una población flotante en la UNSA muy importante de gente del interior. Todo esto ha marcado pues una especie de formas de ser que lamentablemente hoy en día ni siquiera ya la población ni el... Bueno, eso es porque la UPEA sigue siendo una universidad no muy reconocida, prefieren bajar a estudiar a la UNSA. La cantidad de estudiantes de la UPEA superan los 24.000 estudiantes. Todavía tenemos poblaciones, algunas poblaciones y algunas carreras, como la de medicina, estudiantes de muchos otros departamentos, porque la carrera de la Facultad de Medicina es una de las mejores de Latinoamérica. Probablemente tengamos una visión no muy correcta de lo que es la Facultad de Medicina. Probablemente sea la facultad más importante que tiene la UNSA y la carrera más importante que tiene en la UNSA son dos, la carrera de medicina y la carrera de ingeniería civil. La prueba clara de aquello es que los ingenieros civiles que formamos nosotros, una buena parte del gobierno universitario ha sido ocupado por egresados de la UNSA, de ingeniería civil. Hemos tenido ya 4 rectores a partir de la creación de la carrera de ingeniería civil. Nos falta cumplir todavía con el 5.º miembro, porque cada generación de docentes que ha existido en la carrera de ingeniería civil, en la Facultad de Ingeniería Civil, han formado parte del gobierno universitario por su influencia. Somos pocos, pero realmente tenemos una formación muy importante. El resto son médicos. Ha habido muchos docentes médicos y lo que estaba más lleno, como siempre era de esperar, era de abogados. Pero fíjense de que desde que yo he entrado era el decano con el que yo entré, perdón, el director con el que yo entré, fue don Hugo Zárate, que era ingeniero civil. Después de ser el ingeniero Mancilla, va a ser también un rector el ingeniero Guido Capra. Tenemos un cuarto más, no me acuerdo en este momento, pero muy anterior, Muñoz Reyes, ¿no? Muñoz Reyes era nuestro fundador de la carrera. Hemos tenido así gente muy importante. Lamentablemente, posteriormente, la cuarta generación de docentes y la quinta generación de docentes de la carrera no han podido llegar al rectorado, pero sí hemos tenido varios vicerrectores, ¿no? El ingeniero Iván Guzmán, el ingeniero Iván, bueno, ahorita me acuerdo,
el ingeniero San Ginés, el ingeniero España, han sido vicerrectores. Mucho antes todavía hemos tenido otros vicerrectores importantes. Hemos logrado realmente un poder político bastante importante, político académico, pero no. El ingeniero Mancilla es en realidad es el mentor de todos los gobiernos universitarios. En este momento, la gran decisión que tomó este ingeniero con parte de su trabajo en el rectorado es el que mejor infraestructura ha creado en la UNSA en general. Es el que ha comprado los edificios que luego van a dar pie, evidentemente, a una universidad más extendida dentro de la ciudad de La Paz, pero para La Paz. Ha comprado el asilo San Ramón, ha comprado el edificio hoy para la administración y para geología, ha adquirido los terrenos de obrajes que ahí están las carreras de arte y de arquitectura. En la facultad en la carrera, en la facultad de ciencias de la salud, el edificio que tiene la carrera de odontología ha sido formada por el ingeniero Mancilla. El edificio donde está la Facultad de Derecho, que era el Colegio La Salle, ha iniciado la compra de ese predio y ha terminado comprando el otro rector que ha sido Zárate, no, perdón, Pablo Ramos, pero el que ha generado eso ha sido el ingeniero Mancilla. ¿Y qué ha pasado? Porque cuando el ingeniero Mancilla se hace cargo del rectorado, es el momento que salimos de la intervención universitaria del militar, donde no se ha creado un solo aula. La Facultad de Ingeniería se ha ampliado realmente con la gestión del ingeniero Mancilla. Toda la parte que corresponde en la parte izquierda del edificio, donde está la biblioteca de la carrera, donde está toda la parte correspondiente en los pisos siguientes, es una ampliación que ha hecho el ingeniero Mancilla. Es decir, el ingeniero Mancilla es el autor también de haber propuesto la adquisición de todo lo que son los predios que tenemos en Cotacota. La ciudad universitaria fue creada gracias a la idea del ingeniero Mancilla y de un decano que había en economía, el licenciado Nava Morales. Entre los dos había un decano de medicina, son los que se propusieron adquirir los bienes de una, en realidad, de los religiosos, eran propiedades de unas monjas, eran 82 hectáreas que había en Cotacota y el ingeniero Mancilla gestionó en el Consejo Universitario la aprobación de un proyecto que le permitía realmente disponer de aquello adquiriéndolo. Pero ¿cómo ha logrado él? Con las influencias sociales que él tenía en el medio, realmente ha logrado que se emita un decreto supremo donde se fijaba un impuesto a la cervecería y a la coca, dineros que durante 5 años se usaron precisamente solo con el objetivo de crear la ciudad universitaria. Cotacota era el predio de la ciudad universitaria que yo cuando ingresé a la UMSA, ya después de salir bachiller, donde en la parte trasera del monobloc, ahí había, y sigue habiendo, ¿no? Hay un café, creo que en este momento ahí era el comedor universitario. Ahí estaba la maqueta de la ciudad universitaria de las 82 hectáreas. ¿Saben cuántas hectáreas ha quedado la UMSA después? Porque fue avasallado y fue realmente invadido por mucha gente. En este momento no llegamos ni a 40 hectáreas. Más de la mitad se apropiaron mucha gente. Y lamentablemente la universidad, su departamento jurídico no fue capaz de resguardar aquello con la documentación correspondiente de la adquisición. Otra cosa que tampoco el departamento de ciencia política, que son donde se forman los abogados,
le dio protección a la UNSA es de que cuando la Universidad Mayor de San Andrés se va a hacer cargo de lo que es en este momento los predios que tenemos ahí, donde está el monobloc. Eso era en realidad de parte del, todos los predios que están ahí, incluyendo la parte trasera que llegaba hasta el río Choquiapú, y no quiere decir el Teatro del Lenidir, el Cacancha Zapata, y todo lo que está más arriba, era pues del Colegio Militar de ese entonces. Y uno de los rectores que pidió al gobierno militar de los bueno, retomaremos un poco la clase y esta rememoranza que he hecho es para determinar realmente la... Disculpen, están observando la pantalla, ¿no? Ya. Sí, se ve. Se ve. Vamos a continuar, pero les voy a cortar un poco esta rememoranza que es histórica. Alguien les va a comunicar, pero hay muchas más cosas que decir acerca del tamaño de la carrera, que antes era facultad, que lamentablemente la intervención militar de Banzer en los años 70 nos ha transformado en carrera. Deberíamos volver a ser facultad, porque cuando éramos facultad hemos logrado hacer lo que les voy indicando de su manera de ser, y hemos quedado realmente como quizá la carrera líder de toda la facultad de ingeniería. Somos una de las, ya no seremos la facultad más grande de estudiantes, la carrera, pero más grande, pero somos la más importante en docentes, porque además seguimos teniendo la estructura de una facultad, porque nosotros tenemos menciones. Va a decir, tenemos en este momento como 4 carreras en una carrera, ¿no? Tenemos que la ingeniería civil es la madre de todas las ingenierías y por la complejidad que tiene, está
Y esto también está definido desde el inicio de los fundadores de la carrera, que tenía que ser así. El ingeniero Mancilla lo va a plasmar como una parte fundamental, guardando la estructura facultativa y no solo de carrera. En este momento somos una de las carreras más importantes en la fortaleza, digamos, académica, ya no como fortaleza numérica. Las carreras de industrial, la carrera de electrónica, creo que industrial nos ha superado ya en cantidad de estudiantes. Pero si ustedes comprueban, disculpen los que tengan alguna, quizá un poco admiración por industrial, no tiene el poder que tiene la ingeniería civil. Los proyectos de ingeniería civil son pues de significante valor, sobre todo económico, y los proyectos que hacen ingeniería industrial son muy raros los que llegan a superar cantidades muy importantes de fondos que se requieren para hacer los proyectos. En cambio, en las carreteras y toda la infraestructura que creamos, la gran mayoría de los proyectos que hacen los ingenieros civiles son de grandes volúmenes, primero en trabajo, en recursos humanos, y lo más importante es que requiere un financiamiento muy importante, quizá los más importantes en cantidad de recursos financieros, ¿no? Cosa que las otras ingenierías no han logrado siquiera tener una cantidad así de proyectos que la sociedad necesita para su bienestar. Bien, por eso que quizá desde que les ha indicado que la UNAM decide poner una materia en las carreras de ingeniería y sobre todo ingeniería civil, es la planificación de proyectos. Más después vamos a conceptuar mejor lo que es planificar. No es una cosa muy sencilla, sin embargo es lo que determina algo que es importante para el ingeniero civil, el proyecto. Yo puedo señalarles lo que normalmente hemos estado constatando en la vida profesional, es de que nosotros ejercemos la carrera, todo lo que aprendemos en la parte técnica, conceptual y práctica, en lo que llamamos proyecto. El proyecto es el espacio laboral donde expresamos sobre todo los conocimientos de nuestros estudios y de nuestras prácticas. Por otro lado, el mundo, en toda la ingeniería, en el mundo entero, se conocen dos frentes de los proyectos de estudios y proyectos, que son los que van a formar las empresas consultoras, y la ejecución de los proyectos que forman parte de lo que se llaman las empresas constructoras. Quizá en todas las disciplinas, unos son los que ponen realmente el diseño y otros son los que ejecutan. Y es más, en Bolivia se ha hecho una parte importante, aun cuando creo que no se cumple ya, sin embargo deberíamos volver a rescatar eso, es de que el supervisor de las obras que hacen en las empresas constructoras siempre es el que ha diseñado. Vale decir, hay un control de los que han pensado cómo debe ser el proyecto, de los que están ejecutando. Entonces, entre empresas consultoras y constructoras hay un vínculo muy, muy importante, ¿no? Bueno, cuando nosotros nacimos como carrera, nacimos también como doble carrera de ingeniería civil y también arquitectura. Eso en el año 1929, cuando se crea la carrera, en realidad la Facultad de Ingeniería se creó así con las dos partes, es decir, el ingeniero arquitecto civil, ingeniero civil arquitecto, así tenían que salir los titulados de la carrera. Lamentablemente, al poco tiempo de haberse creado esto,
que bueno, la guerra del Chaco estuvo encima, tuvo que hacerse un alto en los estudios porque los estudiantes que estaban en las universidades tenían que formar parte del ejército que iba a defender los, contra la guerra en el Chaco, iban a defender el territorio nacional y por lo tanto se cerraron las universidades para dar paso a nuestra juventud de ese entonces para defender sobre todo nuestro territorio. Quizá ha sido la guerra más sangrienta que ha tenido Bolivia porque murió mucha gente y bueno, la UNSA tuvo que parar obras y si su fundación a un año de haberse creado ya empezó a movilizarse. Eh, tiene su historia el por qué hemos fracasado en la creación de ingeniería, sobre todo ingeniería civil, en el pasado. El mariscal Andrés de Santa Cruz, perdón, nuestro el libertador que es Antonio José de Sucre, uno de los, junto con Bolívar, era ingeniero militar, era ingeniero civil militar, un colombiano que realmente tenía un cariño muy grande por Bolivia. Tal es así que la ciudad de Chuquisaca, la capital, se llama Sucre. Tiene 4 nombres, ustedes saben bien, ¿no? Pero una de ellas es en homenaje sobre todo a nuestro libertador, porque él era ingeniero y fue quizá el libertador más importante que tuvo como apoyo a el general en ese entonces, mariscal eh, Bolívar, ¿no? Es más, en realidad el que nos va a dar la libertad es con la última batalla que aparentemente fue la última decisiva, que es la batalla de Ayacucho, que se produjo en el territorio peruano que se llama en una conjunción de una valla que era evidentemente Ayacucho. El, eh, el libertador Sucre tenía una habilidad muy grande en colocar sobre todo la estrategia de guerra. Él tenía solo 5.000 hombres en la formación de, para, esa, para esa batalla y el español que eh, estaba al otro lado, que estaba defendiendo la corona, tenía 10.000 y es más, 10.000 soldados y el subrector tenía la mitad, 5.000. Y me quiere decir en la caballería, porque en ese entonces la caballería era una sección del ejército quizá más importante que la que venía sobre todo por tierra. Olañeta tenía más de 1.500 eh, en, en la caballería y Sucre solo tenía 200 caballos. Pero él, como era un estratega y además era ingeniero militar, pero al final ingeniero, eh, colocó a su gente de una manera muy especial porque aprovechó el, en ese valle las montañas que estaban alrededor del playón que había ahí, que era el lugar donde se desarrolló la batalla. Es más fácil pelear desde arriba que desde abajo. No se olviden ustedes que en esa época las batallas se decidían sobre todo por las lanzas, las espadas y muy poco por la pólvora. Si bien es cierto, ya habían rifles que disparaban, pero había que cargar, era una cosa muy difícil para ese entonces. Entonces era importante que la caballería terminaba pues con la gente que estaba peleando por allí. Entonces colocó pues a sus huestes sobre todo eh, en la parte alta de la montaña y pelearon desde arriba y los españoles desde abajo. Y cuando
ya se estaba por determinar que la caballería española iba a diezmar a la gente de, del ejército patriota, salieron los 200 caballos para dar cuenta con su poder y ayudar evidentemente a la infantería para que resista un poco el embate sobre todo de la caballería española. De esa manera logró hacer realmente una estrategia cuyo término siempre se va a usar, aun cuando no nace solo con las guerras de la libertad en América, sino nace en realidad el término de estrategia por una batalla que hicieron sobre todo los chinos. La estrategia en realidad es un término que usan los militares que tiene un concepto muy interesante que luego va a ser pasada sobre todo ya a la vida civil como un plan especial. La estrategia es la oportunidad que uno aprovecha para con viveza darle, digamos, ventaja a quien tenga esa habilidad de ser estratega. Y de eso ha usado bien Sucre, por lo que estaba muy bien formado en su, en su poder militar. Bueno, tenemos nosotros que recordar también algo que ha de ser muy importante para nosotros, que durante la gestión del mariscal Andrés de Santa Cruz se pretendió formar también en las, cuando se funda la Universidad Mayor de San Andrés por el mariscal Andrés de Santa Cruz, por eso su nombre, la universidad lleva de él, se pretendió también nacer con una carrera que sea de ingeniería para sustituir a la ingeniería militar por ingeniería civil, porque así estaba ocurriendo en el mundo. Pero la carrera madre es la ingeniería, de la ingeniería es lo que se va a desarrollar, a diferencia de la militar que solo era para buscar evidentemente lugares apropiados para que recorran grandes distancias, cantidad de personas y de equipo y nada más. Sin embargo, la ingeniería civil es algo que ha nacido en contraste que la militar, que no es para la guerra, sino es para la vida social y la vida de comodidad que debemos tener en los bolivianos. Es decir, el mundo entero, ¿no? Entonces, el proyecto que nosotros ejercemos nuestra profesión en este concepto de proyecto, eh, cuando nosotros ocupamos ya cargos ejecutivos, no estamos haciendo propiamente ingeniería civil, aun cuando somos mejores para manejar sobre todo conceptos de proyecto, porque el proyecto lo sabemos manejar mejor que en cualquier otro lado. Por eso vamos a estudiar nosotros el concepto de proyectos que lamentablemente hemos tenido que prestarnos, y no solo nosotros, sino en Latinoamérica entera, de, de una forma de un instituto de administración de proyectos de Estados Unidos que va a definir el proyecto como un esfuerzo temporal que se realiza para crear un producto o un servicio único. Va a decir, el Instituto de Administración de Proyectos de Estados Unidos es una parte importante del gobierno norteamericano desde que América del Norte ha sido realmente liberada por Washington y en eso se va a crear la administración de proyectos y definiéndola así. ¿Por qué le llama esfuerzo temporal? Bueno, esfuerzo es un concepto que tenemos que aprender a tener su explicación. Esfuerzo es un conjunto de tareas que tenemos que hacer, conjunto de actividades que se encargan de realizar un conjunto de tareas. Son actividades, pero es temporal. ¿Por qué? Porque no puede quedarse para siempre. Por eso que un proyecto tiene un principio y un final apropiados. Ahora, ¿para qué se hace este esfuerzo? Para resolver un problema sobre todo de necesidades. Las necesidades que tiene la sociedad en general, cualquier sociedad, es tener productos que les permiten
la subsistencia, sobre todo la subsistencia como especie y también la protección. Y otras necesidades que posteriormente vamos a estudiar como necesidades humanas. Y también necesitamos no solo un producto que satisface necesidades, sino también otras necesidades que son de carácter abstracto, como son las de servicio. El agua potable, por ejemplo, es un agua, es producto indudablemente, pero el servicio es el importante. Porque agua potable uno puede potabilizar y hay que distribuirlo. Entonces se crea un servicio. El servicio de transporte también es un servicio y no es un producto. Por eso que cuando aquí en Bolivia tenemos conflicto sobre el problema del costo del transporte, bueno, tenemos al frente a los que se hacen cargo de manipular los vehículos, los choferes, los conductores. Siempre hemos tenido un buen problema porque nunca hemos planificado muy bien sobre cuánto ha de costar el servicio correspondiente. Lo mismo ocurría con el agua, ¿no? El agua es un servicio y es más, está declarada como hoy día como un servicio humano, porque es una necesidad humana. Es lo mismo que ocurriría con la energía eléctrica. Es un servicio. En realidad no compramos energía eléctrica propiamente, sino lo que pagamos es el esfuerzo que hacen los que van a crear la energía correspondiente en las fuentes de generación de energía. Puede ser hidráulica o puede ser a gas, puede ser energía nuclear, puede ser energía eólica, puede ser energía solar, etc. Hay varios medios que generan aquello. Entonces, todo lo que se hace es pagar el costo de generar ese servicio. Entonces, el esfuerzo, que es el proyecto que se hace, es para crear un producto, un servicio que va a dar solución a una necesidad. Y debe ser temporal, porque temporal quiere decir que tiene un inicio y un fin, una finalidad, una conclusión, digamos. Ahora, es también de carácter único. En el caso de los proyectos de ingeniería civil, no se puede hablar de la industria, porque si bien hay industria de la construcción, se trata así de una industria de la construcción cuando se están creando materiales de construcción, pero la construcción misma es de carácter único. No puede haber no se puede pues crear un puente industrial, ¿no? No se puede industrializar, como industrializamos los vehículos, el auto. En la industria automotriz va a crear pues productos que son similares cada uno, que no son iguales. No podemos tener edificios iguales porque el edificio tiene que diseñarse de manera única, porque el lugar donde se sustenta, sobre todo en el terreno donde van a estar sustentándose, tiene propiedades muy distintas a otro lugar donde el edificio puede ser visto. Y por otro lado también hay esta infraestructura, sobre todo de edificación. No puede haber, digamos, el mismo edificio como para el proyecto para generar, digamos, una escuela. Aun cuando es posible generar, digamos, unidades educacionales iguales, ¿no? Sin embargo, va a depender mucho individualmente de cómo va a ser la forma en la que se va a extender ese servicio, el servicio educativo. Por lo tanto, es de carácter único, porque no podemos construir un puente, industrializarlo, ¿no? Como industrializamos sobre todo la cerveza, o industrializamos un producto que se va a envasar, etc. De manera que en el caso nuestro de ingeniería es único. Ahora, entonces el concepto lo vamos a apropiar un poquito mejor. También ya la Sociedad de Ingenieros de Bolivia ya ha dado como aceptada la declaración de este Instituto Norteamericano de lo que significa un proyecto. Sin embargo, vamos a mejorar con algo que es importante. Nosotros no tenemos
nada más que decir que si bien es cierto que es un esfuerzo que se hace para crear un producto o un servicio para satisfacer una necesidad, también tenemos que decir en un medio determinado. El medio determinado para nosotros es que no todos nosotros no disponemos de todos los recursos para un proyecto en todos los lugares. Entonces, tenemos que llevar realmente mucho material cuando nosotros no podemos producirla. Inclusive, eh, podemos hablar inclusive del recurso humano, porque no es lo mismo que tengamos trabajadores que vienen de otros lugares que no son los más apropiados y los trabajadores de alguna manera tienen unas características. Un estudio que se ha hecho por la Cámara de la Construcción, cuál es la fortaleza que tiene la disciplina de la ingeniería en La Paz, es de que la ciudad de La Paz goza de trabajadores, sobre todo del recurso humano, técnico y manual, los albañiles, por ejemplo, que son gente que provienen sobre todo con una capacidad innata de lo que es sobre todo la verticalidad y la horizontalidad. Nuestros albañiles realmente no necesitan tener instrumentos para saber si lo que están haciendo es totalmente plano o está en equilibrio o es totalmente vertical. Pese a eso, ellos mismos se han inventado un poco la manera de construir, por ejemplo, las columnas de una edificación, colocando en la parte superior, donde va a estar la parte de la terraza desde ahí, van a colocar, una vez que está ahí, piedras amarradas a alambres que van soltando hacia abajo. Y la verticalidad se da sobre todo por el fenómeno que tenemos, sobre todo de la presión, sobre todo, ¿no? Tenemos pues una forma muy especial. Luego, si ustedes ponen a un maestro, pero a un maestro, para decir un albañil de experiencia, en un lugar para preguntarle si el suelo donde está pisando tiene inclinaciones o no, él fácilmente sin instrumentos se da cuenta que hay una desviación en alguna parte, ¿no? Cuando uno tiene que hacer las losas, por ejemplo, ellos saben que no está muy bien nivelada la superficie. Y entonces, con solo observar, parece que tienen una forma innata, que decir, de nacimiento esas capacidades. Y la gran mayoría de nuestros artesanos, sobre todo, que son los haces, por ejemplo, los haces hacen cortes en las telas de una manera muy especial, de manera que cuando construyen un terno para una persona, un varón, cosen pues las cosas en 3 dimensiones lo que estaba en una dimensión. Vale decir, saben lo que nosotros hemos perdido, la capacidad de trabajar, y yo no sé si lo vamos a tener que devolver al pensum, la geometría descriptiva. Pues, la geometría descriptiva nos permitía a nosotros diseñar, sobre todo quienes hemos estudiado esa parte de conocimiento de la geometría, lo que está en 3 dimensiones, plasmarlo en 2 dimensiones en el plano. Leer en el plano estas cosas era importante para producir sobre todo las gradas helicoidales, para producir otras cosas. Hoy en día ya creo que inclusive han hecho desaparecer la geometría en general, cosa que es algo que en mi criterio personal no deberíamos olvidarnos de que hay un área que no estamos cubriendo bien, que es la geometría. La geometría es una parte de la matemática muy importante. Quizá la comprensión de las cosas viene más por geometría que por la parte numérica. Y eso lo vamos a ver hoy día que queremos enseñar de manera digital.
La geometría es la más importante de las formación de los esquemas y también de las imágenes y mucho más cuando estén en movimiento. Creo que la geometría vamos a tener que reincorporarla porque si no, no podemos hablar realmente de un desarrollo digital. Pero eso lo veremos. Es simplemente todavía algo que yo estoy pensando y que probablemente esté equivocado, ¿no? Ya lo veremos. Bueno, una cosa sí es importante. Las actividades que uno realiza para los proyectos necesariamente provienen de ciertas características que se producen en la realidad de las sociedades. Los proyectos están asociados a esfuerzos de cambio. Vale decir, en este momento, en el mundo entero, ya las cosas no sirven más que una temporalidad, ¿no? Por eso es un esfuerzo temporal. Porque inmediatamente pasa un buen tiempo planificado, el cambio debe ser realizado de una manera inteligente y económica. El proyecto no es un sinónimo del producto. Cuando decimos proyecto de puente, no es el puente en realidad. El proyecto en realidad es la ruta que uno hace, es el nombre que tiene la ruta. Todo eso pertenece indudablemente a lo que vamos a explicar en la siguiente clase sobre lo que es la planificación, porque sin eso no vamos a poder entender muy bien todas estas partes, pero sigan ustedes apropiándose y leyendo. Dentro de un tiempo me va a cortar el Google la explicación y no quisiera quedarme a medias. Por lo tanto, ustedes van a leer esta parte. ¿Para qué? Para que pasemos a mirar este esquema que es en realidad lo que nos vamos a dedicar. Esta parte que está escrita la van a seguir leyendo y lo vamos a reproducir. Este esquema, ¿qué es un proyecto? En realidad, este esquema está trabajado desde una bibliografía que yo he encontrado en la Universidad de Chile, en la Universidad de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile. Es la relación de saber quiénes van a hacer el proyecto. Va a decir, tenemos que identificar a todos los que se involucran, el efecto que tiene el proyecto que va a tener, a qué necesidades y para quiénes van a ser, todos los involucrados. Los involucrados quiere decir a quiénes va a afectar el proyecto y a quiénes van a beneficiar. Ahora, una vez que esta parte esté resuelta, vamos a tener que ver que finalmente la necesidad que se está queriendo resolver con esta, vamos a ver aquí, ¿qué vamos a hacer? Los objetivos. ¿Qué hacer? Y los objetivos van a determinar el diseño. Y luego tenemos que contestar la otra pregunta, ¿con qué hacer? Y con qué hacer significa qué recursos necesitamos asignar para producir. ¿Y por qué hacer? Tenemos que decir que tiene que haber viabilidad, ¿no? Es decir, debe ser aceptada. Técnica, económica, jurídica, social, medioambiental y quizá otros como los técnicos o inclusive la parte jurídica. Tenemos que estudiar la viabilidad para explicar este porqué. Los motivos pueden ser financieros, quiere decir de dineros, costos y utilidades. Normalmente estos juegan también un papel importante para decidir el proyecto correspondiente. Bueno, ¿con qué hacer? Decimos, ¿no? ¿Por qué hacer? Una vez resuelto esto, ¿cómo hacer? Aquí está en realidad el proyecto correspondiente que tenemos que incidir bastante. El plan basado en la secuencia de actividades, que es un modelo que se llama un grafo. Grafo es un esquema que como modelo no se puede presentar porque finalmente el modelo va a ser el resultado del producto, más no podemos hacer a gran escala, pero podemos hacer como los arquitectos una maqueta, por ejemplo.
Pero en este caso, como una necesidad, no se puede hacer eso. Y también hay que contestar el cuándo hacer. Quiere decir un plan, este plan que se piensa hacer, cómo hacer, eh, en qué tiempo, cuándo hacer, cuándo empezar. Desde luego eso va a tener que ver con los motivos del por qué. Tiene que ser cuando ya exista evidentemente el financiamiento. O sea, existe el cómo hacer, existen aquí los objetivos y el plan del tiempo es un cronograma. Este cronograma nos vamos a tener que trabajar porque, ¿qué hacemos entonces? La instancia del proyecto lo que quiere es responsables del diseño, el porqué, la justificación sobre todo de la viabilidad, de justificar su viabilidad y también los motivos, que cuando no tenemos el dinero no se puede hacer nada. Cuando los ingresos estén determinados de manera que se justifique el financiero, entonces sí vale la pena emplear el, el motivo correspondiente. Los costos. Hay costos que pueden ser muy altos o muy bajos dependiendo del lugar y del recurso. Por ejemplo, si ustedes quieren construir algo muy importante en el Beni, donde no existe mucha parte de rocas, entonces necesariamente vamos a tener que llevar a transportar sobre todo eso desde otro lugar donde se dispone o crear una industria correspondiente. Yo tenía un compañero de curso cuya tesis era crear evidentemente cascajo y arena en Trinidad, cosa que no había posibilidad, pero entonces él lo que sí vio que en la greda, el barro, cuando hacemos ladrillos, se produce cerámica. Y si uno hace bolas o bienes igual como la cerámica, se pueden usar como los agregados gruesos o la arena correspondiente para lugares como ese. Es simplemente una forma de reemplazar las cosas que no existen. Porque llevar este material, ahora por lo menos ya existe acceso de carretero, pero es carísimo llevar productos así. Se puede emplear también los ríos, pero trasladar eso es también bastante grave. Y también hay que mirar si va a haber utilidades o no, porque al final lo económico está justificado cuando lo que inviertes rinde evidentemente un reemplazo correspondiente, porque si no se hace utilidades, si no genera utilidades, muy prontamente, en corto tiempo, el bien o la infraestructura creada no va a ser suficiente. Bueno, todo este esquemita es el que vamos a desarrollar en la planificación de un proyecto. Vamos a aprender a manejar esto y vamos a tener que mirar los instrumentos de la planificación, del cual el proyecto es una parte. El proyecto es un plan de acción. Es donde ejercemos la profesión de los ingenieros civiles. Todo lo que hemos aprendido dentro de la ingeniería civil, dentro del pensum, vamos a traducir, lo vamos a ejecutar en el tiempo. Ahora, ¿cuál es el interés? En realidad, lo que tenemos que hacer es que partimos de un momento importante que es el presente para un futuro. El objetivo siempre está, como proyecto, es un camino que hay que recorrer de donde estamos a donde queremos llegar. Vale decir, se construye el proyecto, se construye pues el futuro. Es la construcción del futuro y la fijación del objetivo. Entonces, hay varias metas que hay que desarrollar y este camino para recorrer hay que inventarlo. Ahí está el plan que es necesario desarrollarlo, que no es el mismo para uno u otro lugar, porque es contestar estas preguntas depende mucho del contexto en el que nos encontramos.
Y también depende de muchos factores de carácter, sobre todo influyente, como son los ambientes políticos, las relaciones. Va a decir, hay factores externos. Y también hay factores no solo externos, sino también hay un entorno. No solo hay un entorno externo, sino hay un entorno interno. Cuando estamos en una lucha social, estos entornos son los que perjudican o pueden favorecer. Todo eso tenemos que aprender a través de estas técnicas que están citadas acá, de las cuales vamos a ver las dos técnicas existentes que ha creado el mundo a través de lo que se llama la planificación de proyectos. En los años anteriores a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, había una sola herramienta correspondiente que lo creó este ingeniero Henry Hunt. Generó la primera herramienta de planificación en el año 1917, saliendo de la Primera Guerra Mundial. Este ingeniero se dio cuenta que si no planificas